Estados Unidos tiene un gravísimo problema, que es el de los asesinatos masivos que se cometen casi a diario sin un objetivo aparente. Hay unas cifras que son realmente espeluznantes. Oigan, en lo que va de año se han producido ya en Estados Unidos 147 tiroteos con más de 4 muertes cada uno. Hasta el viernes pasado, día 23, había 5.415 asesinados en masa desde el 1 de enero. Eso representa realmente una cifra, un promedio diario de 65 muertes. En promedio mueren todos los días en eventos de ese tipo 65 personas. O han muerto en este año. Pero normalmente la cifra anual de muertes en eventos de ese tipo es de 100. Todos los días. Todos los días. Eso es como un conflicto bélico más o menos importante. 100 bajas todos los días, en promedio. Es una cifra realmente escandalosa. Y hay un dato también espeluznante, y es que en el 2020, y esa tendencia, eso se ha incrementado ahora en lo que va de año. En el 2020 compraron 23 millones de armas de fuego. Particulares compraron 23 millones de armas de fuego, 64% más que el año anterior. Ese negocio de las ventas de armas de fuego es un negocio realmente multimillonario. Fíjense la cantidad de armas que se venden en Estados Unidos, como si fuera cualquier cosa, hasta armas de grueso calibre, armas de guerra. Y no ha habido forma en Estados Unidos de ponerle un stop a eso. Y es un fenómeno realmente extraño, muy raro, que yo creo que solo ocurre en la sociedad norteamericana. Y habría que preguntarse cuál es la causa de eso. Porque es posible que ocurra un evento de esto aislado en cualquier país. Un individuo que se alocó, que no pudo aguantar algunas presiones, que por un problema psicológico se presentó a algún lugar y como dicen, botó la zapatilla. Pero en Estados Unidos eso ocurre con una frecuencia tremenda, con un saldo como ese que le estoy tratando de describir. Y entonces eso no tiene una causa aparente, porque las víctimas, por lo general, no fueron previamente escogidas, no se actuó de forma premeditada contra un determinado grupo de personas, no eran conocidos del atacante, sino que el atacante se presenta, y eso es lo que generalmente ocurre. El atacante se presenta o en su lugar de trabajo, o en el lugar donde estudia, una escuela, una universidad, o donde vive, o donde acostumbra a visitar con fines de esparcimiento, de diversión, y ahí entonces actúa. Normalmente eso es lo que ocurre, sin que previamente se hayan seleccionado las víctimas. Y es un fenómeno rarísimo. Y eso dicen algunos especialistas que es lo que determina que en Estados Unidos no haya un movimiento organizado para contrarrestar eso, que además es un fenómeno que ocurre en los centros urbanos, allí donde
la mayoría de la gente que vive son o son afroamericanos o son lo que en Estados Unidos le llaman brown, que se traducen literalmente como marrones, pero que son como mestizos, porque los grandes, los anglosajones en Estados Unidos viven en las afueras de las ciudades. Y entonces, el fenómeno, el hecho de que no haya un blanco predeterminado, el hecho de que eso ocurra así, de una manera casi espontánea, hace que, y con tanta frecuencia, hace que ya en Estados Unidos eso ni siquiera sea noticia, salvo cuando el hecho tiene alguna característica especial. Por ejemplo, las víctimas son niños, o como cuando ocurrió en Georgia, que las víctimas eran unos asiáticos, lo que aparentaba ser un crimen de odio. Entonces eso termina provocando cierto ruido y alarma. Pero normalmente esas son cosas que el norteamericano oye como quien escucha llover. Y es un fenómeno realmente misterioso y que está afectando seriamente la sociedad estadounidense. No se produce una reacción, no hay un plan, eso viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Y ahí están los datos. En el 2020 se llegó a un récord de 20.000 muertos en tiroteos de este tipo. 20.000 muertos. Una cosa realmente espantosa. Entonces, el número ha ido aumentando de año en año. Por ejemplo, en el 2018 fueron 333 eventos, 337 tiroteos. En el 2019, 417 y 610 en el 2020. En lo que va de año, van ya 147. Y hay una particularidad en todo esto, es que el número de eventos de este tipo generalmente como que se acelera en los últimos meses del año. Por eso, el cálculo que se hace es de que en Estados Unidos las cifras probablemente sienten este año un nuevo récord. Y eso me parece a mí que es un grave problema que tiene la sociedad estadounidense. Llegamos aquí al final de A Quemarropa. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes.